Este es el mapa de Shikoku 1889 y en este video les voy a contar algunas generalidades del juego. La primera es que las fases del juego las define el número de tren. Por acá tenemos una tablita donde están indicadas las fases. Primera fase, cuando se vende el primer tren 3, entramos a lo que sería la fase 3, fase 4, fase 5. La primera fase diríamos que es la fase 2 realmente, la fase amarilla. Entonces hay que tener en cuenta que los trenes, empezando por los amarillos, luego los verdes, luego los cafés y los negros, están asociados al color de loseta que se puede usar y están asociados a efectos. Entonces todos los jugadores deben estar muy atentos. Cuando se compra el primer tren de cierto tipo, pasan cosas. Por ejemplo, cuando empieza la fase 3, se pueden comprar las compañías privadas. Y cuando empieza la fase 5, las compañías privadas cierran. Ciertos trenes se vuelven obsoletos y tienen que salir del juego. Y además, el máximo de trenes se limita en cada fase. Entonces, hay que estar muy atento a los cambios que se dan cada vez que se compra un tren. En segundo lugar, los trenes diésel entran en juego cuando se compra el primer tren 6. ¿Por qué aclaro esto? Porque los trenes 3 se pueden usar hasta que se agotan los 2, los 4 hasta que se agotan los 3, los 5 hasta que se agotan los 4 y los 6 hasta que se agotan los 5. En cambio, los diésel, que por cierto son infinitos, se pueden comprar una vez que se compra el primer tren 6. Cada tren trae impreso quién lo herrumbra. El tren 2 es herrumbrado por el 4, el tren 3 por el 6, el tren 4 por el D y los 5, 6 y D son permanentes. El dinero personal es público y puede ser consultado en cualquier momento. El de las empresas, no. Ese tiene que estar sobre la cartulina de la empresa, pero no es público. En el juego, hablando de dinero de empresas y dinero público, dinero personal, existen dos momentos: las rondas operativas y las rondas de acciones, las Operating Round y las Stock Round. En las Operating Round juegan las empresas y en las Stock Round juegan las personas. En las rondas operativas juegan primero las empresas privadas, que son estas 7. Básicamente lo que hacen es dar un revenue, dar un dinero a su propietario. Cada una tiene un efecto que vale la pena mejor comentarlo al inicio de cada juego. Después de que operan las empresas privadas, operan las empresas públicas, que son todas estas, y que están en diferentes lugares del mapa, y operan según el precio de las acciones. Es importante indicar que los cambios que ocurren cuando cambia una fase son inmediatos, excepto la cantidad de rondas operativas. Quiere decir esto, que si estamos aquí y alguien compra el primer tren 5, no se aumenta la ronda operativa de inmediato, sino que se termina la secuencia de rondas operativas, se viene a un stock round y luego empieza una secuencia de 3 rondas operativas. Sin embargo, los demás efectos sí son inmediatos, como la cantidad de trenes por compañía, los trenes que se oxidan, el cierre de empresas privadas y demás. Esta empresa, Uno Takamatsu, tiene un efecto especial y no cierra cuando cierran todas las demás. El mapa tiene información muy importante, como por ejemplo el dinero inicial de cada jugador, la cantidad máxima de acciones que puede tener un jugador, la cantidad de certificados, donde vale decir que el certificado del presidente, que vale por 2 acciones, es solo un certificado. Y las empresas privadas también son un certificado. El certificado del presidente puede ser, digamos que vendido. ¿Cómo? En un escenario en el que un jugador tiene el certificado del presidente y otro tiene 20% de la empresa, el que tiene el certificado del presidente
digamos que lo puede vender, pero lo que ocurre es que cambian y ahora este jugador vende sus certificados al open market. El certificado del presidente nunca puede terminar en el open market. Para que esto ocurra, el que era el presidente inicial, para que deje de serlo, otro jugador debería tener mínimo 20% de la empresa. Si habían varios que tenían exactamente el 20% de la empresa, será el nuevo presidente el que está a la izquierda del presidente anterior. Las empresas flotan, es decir, entran al juego cuando se ha emitido el 50% de sus acciones, cuando el 50% ha salido de la oferta inicial. No importa si algunas acciones estaban en el open market o no. Una vez que ya salió el 50% de la oferta inicial, la empresa flota y recibe 10 veces el par value. ¿Qué es el par value? El valor inicial de las acciones que se marca con este disco, bueno, para el caso de TOSA Electric, y eso lo define la persona que compra la primera acción del presidente. Cuando ya el 50% está en juego, o sea, en el open market o en manos de los jugadores, la empresa flota. Antes de que flote, ya se coloca valor de par value cuando alguien compra la presidencia y también se coloca el valor en el stock market. Pero antes de que flote, no va a haber cambio de valor en el stock market durante las rondas operativas porque la empresa no está operando. Sin embargo, este valor sí puede bajar si se venden acciones de esa empresa. En cuanto a cómo se mueve el stock market, está indicado también en el tablero. Si no se pagan dividendos, va a la izquierda, excepto en el caso de las empresas que no estén flotadas. Por cada acción vendida, baja un nivel. Si por ejemplo está en 70 y se venden 3 acciones, las 3 se venden en 70 y baja 1, 2, 3. Si todas las acciones están en manos de los jugadores al final de una ronda operativa, no en un momento que ocurra, sino hasta el final de la ronda operativa, entonces el disco sube y se mueve a la derecha cuando se pagan dividendos. Hay unas reglas especiales para la región amarilla y café que se pueden leer en el mapa y tienen que ver con el máximo de certificados por empresa o el máximo de certificados del jugador en cuanto al total del juego. Las rutas de los trenes siguen el modelo estándar de los 18XX. No se pueden repetir tramos, no se pueden repetir ciudades. El juego termina cuando el banco se queda sin dinero, pero en ese caso se termina el set de rondas operativas. Si ocurrió, por ejemplo, en esta, se termina esta ronda operativa y se termina esta ronda operativa y ya el juego termina. El juego también termina si se da un caso de bancarrota. ¿Cómo se puede dar la bancarrota? Cuando hay que hacer una compra de tren de emergencia. ¿Qué es una compra de tren de emergencia? Cuando una empresa está operativa, tiene una ruta en el tablero y no tiene ningún tren. En ese caso debe comprar el más barato disponible, no puede ser de otra empresa, no puede darse cambio de CEO de ninguna empresa. ¿Esto por qué? Porque el jugador afectado debe vender acciones para poder comprar el tren. Debe vender primero las que excedan el 60%, si es que había comprado acciones de la zona café, y después de eso el juego termina. En el caso de que el jugador no pueda pagar. Ahora, no es compra de emergencia si la empresa sí tiene dinero y puede comprar un tren de otra empresa o lo que sea. Se llama compra de emergencia cuando la empresa no tiene el dinero suficiente y el jugador, que es su presidente, tiene que intervenir. Esas son las generalidades del Shikoku 1889.